Ya te dije muchas veces que no bajes más esos pasillos. ¿O acaso ignoraste las advertencias del señor Benito? Ya lo sé. Solo quiero saber, Entonces ve a tu puesto de una vez. Por tu culpa, también me van a llamar la atención a mí. ciertos temas se tratan solo entre quienes entienden su peso. Laborar en estos pasillos a altas horas de la noche puede convertirse en una experiencia tediosa y desafiante, sobre todo para quienes no están acostumbrados ni cuentan con experiencia previa. Vi conveniente descender por un momento a un área poco transitada de la planta baja, con el fin de asegurarme de que todo permaneciera en orden. He intentado obtener antecedentes sobre un episodio ocurrido aquí hace varios años. Sin embargo, dadas ciertas consideraciones internas, no puedo permitirme profundizar más sin afectar mi posición. Antes de dirigirme hacia los pasillos restringidos, decidí llevar conmigo una linterna, plenamente consciente de la oscuridad que caracteriza ese sector de la planta baja. Mientras avanzaba, me detuve unos instantes en el dispensador para servirme un vaso de agua. Necesitaba hidratarme, especialmente teniendo en cuenta que casi no había almorzado. Tomé nota mental de que, antes de instalarme en mi puesto, debía comprar algunos alimentos para evitar cualquier malestar durante la jornada. Solo entonces, y procurando no llamar la atención, emprendí el descenso hacia aquellos corredores que el personal tenía expresamente prohibido recorrer. Una vez en la planta baja, comencé a recorrer los pasillos con cautela. A cada lado se alineaban varias puertas señalizadas únicamente por números, algunas casi imperceptibles bajo la escasa iluminación. La oscuridad no representaba un obstáculo significativo. Avanzaba con la linterna en mano, decidido. No obstante, mi atención no estaba puesta en el conjunto de accesos, sino en una puerta en particular. Sabía que debía encontrarla, y que solo al hallarla podría confirmar las dudas que llevaba tiempo evitando formular en voz alta. Tras avanzar durante varios minutos entre los pasillos, finalmente me detuve frente a una puerta corrediza de metal. Su superficie, fría al tacto, ofreció una ligera resistencia antes de deslizarse hacia un lado. Al abrirla, me vi ante un corredor aún más oscuro que el anterior, como si la iluminación hubiera decidido extinguirse por completo a partir de ese punto. Di un paso dentro, guiado únicamente por el tenue haz de mi linterna y por la persistente sensación de que estaba cada vez más cerca. Aquella puerta, la misma que llevaba días rondándome la mente sin explicación alguna, no podía estar muy lejos. Algo en lo profundo de estos pasillos parecía reclamar mi presencia. Y, como era de esperarse, allí se encontraba la puerta, el depósito número 7. Las letras, apenas visibles bajo la tenue luz de mi linterna, parecían observarme en silencio. Al verla, no pude evitar que un recuerdo surgiera de manera involuntaria. Aún conservo en la memoria los momentos que solía pasar con mi amigo en el sótano de su casa. Él siempre guardaba objetos extraños allí abajo, cosas que nunca terminaba de explicar del todo y que, en aquel entonces, yo aceptaba sin cuestionar. Quizá por eso este lugar, con su silencio y su oscuridad persistente, me resultaba inquietantemente familiar. Antes de entrar, verifiqué con cautela si la puerta estaba asegurada con llave. Para mi sorpresa, no lo estaba. El picaporte cedió sin la menor resistencia, algo que me resultó particularmente llamativo, considerando que este tipo de accesos deberían permanecer estrictamente bloqueados. Aún así, respiré hondo y empujé la puerta con lentitud. Al ingresar, me encontré con una sala amplia, ocupada en su mayoría por estantes metálicos repletos de archiveros. El aire, denso y ligeramente impregnado de polvo, parecía no haber circulado en años. Encendí por completo mi linterna y avancé entre los estantes, consciente de que, si había algún registro sobre el episodio turbio que la empresa lleva tiempo intentando ocultar, debía estar guardado en este lugar. Y, por primera vez desde que inicié esta búsqueda, tuve la sensación de que estaba a punto de encontrar algo verdaderamente significativo. Tras revisar varios archiveros y verificar documentos cuyos contenidos resultaban, en su mayoría, irrelevantes o incompletos, mi atención se desvió hacia una computadora antigua situada entre las cajas. El polvo acumulado en su superficie dejaba claro que llevaba años sin ser utilizada. Me agaché con cautela y examiné el equipo con mayor detenimiento. Al mover una de las cajas, descubrí 2 discos duros externos colocados detrás del monitor, como si alguien los hubiera escondido deliberadamente para evitar que fueran encontrados. Los tomé entre las manos. Eran pesados, fríos y no tenían ninguna etiqueta que indicara su contenido.
Aún así, algo en mi interior me decía que, si existía una respuesta a lo que esta empresa lleva tanto tiempo intentando sepultar, debía encontrarse dentro de uno de estos dispositivos. Decidí insertar uno de los discos duros en la computadora, aunque no estaba del todo seguro de que aquel equipo, tan deteriorado por el tiempo, pudiera siquiera encender correctamente. Mientras conectaba el dispositivo, no pude evitar pensar, ¿qué cosas ocultará el señor Benito? Era una pregunta que me venía persiguiendo desde que inicié esta investigación. Intenté acceder al primer disco, pero el sistema no lo reconoció. Tras varios intentos, quedó claro que no funcionaría. Respiré hondo y tomé el segundo. Esta vez, al conectarlo, la máquina respondió con un leve zumbido y, después de unos segundos de espera, el contenido comenzó a aparecer en pantalla. Mientras examinaba el contenido del segundo disco, una carpeta en particular llamó mi atención. Llevaba por nombre TM, las siglas de la fábrica, Tecnomanufacturas Sociedad Anónima, al menos, ese era el nombre oficial que aparecía en los documentos internos. No pude evitar sentir una ligera tensión al abrirla, consciente de que cualquier archivo almacenado allí abajo difícilmente sería de acceso público. Dentro se encontraban 3 subcarpetas, ordenadas de manera simple pero precisa: empleados, configuración y otra que, de inmediato, captó por completo mi interés: confidencial. El título era lo suficientemente claro como para advertirme que su contenido no estaba destinado a ojos como los míos. Sin embargo, después de llegar tan lejos, retirarme ya no era una opción. Dentro de la carpeta confidencial, encontré únicamente un archivo de texto y una subcarpeta titulada Vídeos. Naturalmente, ingresé primero en la carpeta. Para mi sorpresa, estaba completamente vacía. No había ningún archivo, ni siquiera algún registro oculto. Solo un espacio en blanco, como si todo el contenido hubiese sido borrado de forma deliberada. Regresé al directorio anterior e ingresé en el archivo restante. Al abrirlo, apareció un documento extenso, redactado con un lenguaje escueto y técnico. En él se describía que originalmente se habían recuperado 120 vídeos relacionados con un incidente interno. Sin embargo, el informe señalaba que, con el paso del tiempo, todos habían sido destruidos, salvo uno cuyo paradero no se especificaba. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No podía creerlo. Habían eliminado casi toda la evidencia, y lo habían hecho con una precisión casi quirúrgica. No me quedaba otra opción que abandonar aquel lugar. Sin embargo, antes de marcharme decidí revisar una puerta ubicada detrás de los estantes, una que apenas había notado al llegar. Al deslizarla, una oleada de oscuridad se precipitó hacia mí, acompañada de un olor penetrante que me obligó a contener la respiración. Con suma discreción, procedí a adentrarme, valiéndome de la tenue luz de mi linterna para desvelar paulatinamente el espacio interior. Allí se encontraba aún aquel diminuto ser, sujeto por las mismas cadenas que antaño. Su inmovilidad sugería una perpetuidad en aquel encierro, y la atmósfera de rigidez imperante suscitaba dudas acerca de si alguna vez había conocido la libertad. Me acerqué a una mesa situada junto a la pared, cubierta de polvo acumulado por años. Sobre ella descansaba un único objeto, un cassette VHS, sin etiqueta y con señales de haber sido manipulado en repetidas ocasiones. Intuí que podía tratarse del último vestigio de aquel material perdido. Tal vez, el único video que había sobrevivido. Lo tomé con cuidado y lo guardé entre mis pertenencias antes de retirarme de aquel cuarto opresivo. Buenas noches, lamentamos la hora de nuestra visita. Estamos aquí en representación de la Policía Nacional para informarle que ha sido despedido de manera definitiva debido a ciertos comportamientos indebidos y para solicitar la devolución inmediata de su placa. Asimismo, recomendamos encarecidamente que considere asistencia psicológica, con el fin de preservar tanto su salud física como emocional. Señor. ¿Se encuentra ahí? Siguieron tocando un tiempo. Observé algo debajo de la puerta. Una carta de despido de la policía. Genial, justo lo que me faltaba. Pero eso ya no importa ahora. Tengo la evidencia necesaria. Los voy a poner en jaque mate de una vez por todas. El rey ya está atrapado. Solo falta mover una pieza más. Mañana mismo pensaba entregar mis pertenencias al señor Benito, pero, un momento. Recordé que el jefe siempre está en ese taller durante toda la noche. Iré ahora mismo.
Buenas noches, señor Benito. Vengo a entregar mis pertenencias. ¿Con qué llegaste? Por favor, coloque todo en la caja a su derecha. Es una lástima que tenga que dejarnos. Debería haber controlado mejor sus impulsos. Recuerde, era un policía, no un justiciero. Sí, señor, pero no comprendo a qué se refiere. Me refiero a su obsesión con el caso de 1992. Respecto a eso, señor, quería solicitarle un gran favor. No hay favores que valgan. Estoy al tanto de lo que hizo. ¿Está consciente de que fue filmado abusando de manera atroz de aquella menor? ¿Cómo dijo? No se haga la víctima. Tiene varios antecedentes por agresiones físicas y psicológicas. Todo esto a raíz de que su hermano menor fue una de las víctimas, ¿no es así? No sé de qué está hablando. Me está acusando de algo muy grave y no voy a permitir que me siga faltando el respeto de esa manera. Espero que entienda que un evento de tal magnitud no puede pasar desapercibido sin la intervención del gobierno, ni de la justicia. ¿Qué tonterías estás diciendo, maldito estúpido? Yo no hice nada. ¿Dónde depositamos esta basura? Lamento mucho que esto terminara así, pero usted mismo se lo buscó. Escúchame bien, quiero que lo lleves al depósito número 7.